Bueno, les cuento. Las clases van a iniciar el día 2 de noviembre, como anunciamos, con todos los estudiantes, gracias a Dios. Aquellos estudiantes que a esa fecha tengan un equipo y tengan conectividad, van a comenzar por internet. Y con los que no tengan esas dos condiciones, entonces vamos a comenzar con radio, con televisión y con material impreso. El material impreso va a ser para todos. Ese material impreso va a contener el resultado del proceso de adecuación curricular que estamos haciendo y que en este momento desarrollamos la primera etapa. La primera etapa es una simplificación del currículo. ¿Qué significa esto? La República Dominicana tiene el currículum más grande del continente, súper abundante, súper ampuloso, y está lleno de irrelevancias, de contenidos, de objetivos y de indicaciones de competencia que no son fundamentales para desarrollar a los estudiantes en este tiempo que vivimos. Antes lo fueron, ahora no. Entonces, nuestro equipo técnico trabaja y de curriculistas trabaja aceleradamente en esa simplificación curricular, de lo cual ya tenemos productos. ¿Ya fue una reforma? Sí, ya tenemos productos de eso. La maestra Ligia Pérez, que es la responsable del área, podrá ampliar en ese sentido. Esa simplificación curricular la vamos entonces a virtualizar, es decir, la vamos a convertir en contenidos virtuales para todos los estudiantes y para todos los niveles, todos los grados. En eso nos acompaña la UNICEF, que nos ha hecho un aporte también invaluable, que se ha enamorado de nuestra propuesta educativa y del modelo que pretendemos impulsar en educación. Conjuntamente con eso, porque aquí nos pasa algo, es como un entramado de problemas y de dificultades que genera la pandemia, pero que no hacen más que descubrir lo que ya existía. Les cuento. Bueno, bien, vamos a la... Yo vi hoy una declaración de alguien que decía, pero se dejó un plan para el año escolar. Bueno, decía que fuéramos a la educación semipresencial. Y yo pregunto, ¿podemos? ¿Podemos nosotros asumir la responsabilidad de invitar niños a la escuela en estas circunstancias? Sería un pecado capital. Los niños no pueden entender que deben estar a distancia, no pueden entender que no deben jugar con la mascarilla, no pueden entender que no pueden abrazarse, que no pueden jugar, que no pueden compartir los alimentos. No son conscientes ellos del peligro. no pueden. Entonces es un riesgo muy serio que nosotros no vamos a cargar con eso, obviamente. Eso nos obliga a ir a la educación virtual. No hay problema, vámonos a la educación virtual. Pero ahí nos encontramos con el segundo problema. Para que haya educación virtual necesitamos que los padres y las madres nos colaboren. Y los hemos invitado a que sean coeducadores con nosotros. Hice una encuesta nacional y felizmente el 98% muestra disposición de colaborar. Pero le sucede algo. No sé si alguno ha tenido experiencia en esto, pero el que no tiene un mínimo de conocimiento de metodología y de psicología, se aburre fácilmente la labor de acompañar a los hijos en las tareas. Y hasta puede generarle un trauma al niño o un estrés muy fuerte que se conviertan entonces en un interferente del aprendizaje. Entonces hemos decidido darle un aporte e información en competencias a la familia, un programa que ya lo tenemos elaborado. Un adiestramiento a la familia, previo, como se le va a hacer con los profesores. Previo al inicio de la clase. O sea, ustedes van a educar a la familia de cómo manejarse con el joven ahí. No solamente cómo manejar la acción específica de acompañar en la realización de tareas, sino en el relacionamiento, porque es una vida distinta que estamos viviendo todos. Pero nada presencial, ni siquiera un par de horas a la semana en algún lugar. Por ahora no se puede. Por ahora no. Porque hemos consultado con el Ministerio de Salud, nos aconsejan que no lo hagamos. Consulté con la Organización Panamericana de Salud, me aconsejan no hacerlo y me dicen, dejemos que la curva se aplaste más para comenzar la semipresencialidad. ¿Y en deporte han contemplado para los muchachos? Sí. Porque ahí necesitan, ministro,
Los muchachos necesitan salir un poco Ahí de la voy, casa. ahí voy. ¿No? ¿Qué ofrece educación? Porque no es todo estudiar. Ahí Necesitan salir a jugar, verse la cara con ellos, incluso hasta con el profesor si es posible. Ahí voy. Bueno, entonces resolvemos ese tercer problema, el de adiestrar a los padres. Pero ¿con quién lo hacemos? Necesitamos a los profesores para hacerlo, que sí tienen esa competencia y esa formación metodológica. Pero ahí nos encontramos con el cuarto problema. Los profesores no tienen competencia en manejo de la tecnología y no tienen competencia en la metodología de educación a distancia. Entonces, ese es el primer problema que vamos a resolver. El 18 iniciamos el proceso de capacitación docente en dos áreas fundamentales. Uno, para el dominio de la tecnología, de los recursos de la tecnología, la computadora, el teléfono inteligente, los programas, bajar un programa, accesar, moverse en la red, etcétera. Y un segundo módulo que tiene que ver con la formación en la metodología de la educación a distancia, que es una metodología totalmente distinta desde el punto de vista psicológico y didáctico a la metodología de la educación presencial. ¿Cuántas horas van a durar ustedes adiestrando y por cuántos días? Del 18 hasta el 2. Sí, hasta el 30 de octubre. Hasta el 30. Del 18 al 30 de octubre. Pero antes que eso hay que pensar en los facilitadores. ¿Quiénes van a ser los facilitadores? ¿Y si va a ser presencial esa parte? O, Sí. o De los estos mismos? profesores. Sí. Sí. Tenemos una masa crítica de expertos que son pedagogos, son profesores, pero son técnicos, son gente que tiene formación en tecnología de la información y la comunicación aplicada a la educación. Eso van a ser nuestros profesores modelos y lo vamos a hacer de manera virtual. Es decir, un profesor con dominio pedagógico, pero que sabe de tecnología, va a dar una clase virtual en una aula especial preparada para esos fines que vamos a tener. Esa clase va a ser transmitida a través de la internet a los profesores. Por eso en este momento, en el día de mañana, comenzamos a distribuir computadores a todos los profesores que no tienen en el país. De manera tal... Pero el profesor, el que va a recibir la clase en su casa, tiene que tener un adiestramiento del uso del equipo. Es que por ahí que comenzamos la clase. Las clases comienzan por el entrenamiento, a eso me refiero. El primer módulo es uso de equipo de tecnología. En este caso, la lacto, que le vamos a dar. Porque eso es lo primero, esa es la puerta de entrada. Tiene toda la razón. Pero esa no va a ser presencial. No, esa va a ser virtual. Esa va a ser virtual. Sí. Lo que pasa es que por lo menos se espera que tengan conocimiento básico para saberse conectar. No, ahí tiene, hasta ahí tiene, llega. ok, de De acuerdo. conectarse hasta ahí Sí, llega, sí, ya. hasta ahí llega. Entonces, esa formación que dura... Yo le digo, porque yo a veces, y a nosotros, a muchos nos sucede, a veces tenemos que llamar a los muchachitos a la casa. Ven acá, mira que se me fue esto por aquí, como Sí. Y ellos, no entro, te dan una tecla y dicen, mira, y ellos te lo pasa, resuelven en 2 minutos. Exacto. Son Cuando nativos. una persona que no sepa del manejo de la máquina, que no tenga alguien que lo guíe en su casa. Tú ves cómo los padres van a acompañar a los muchachos en las tareas. En esta formación de manejo de los equipos de los padres, le vamos a pedir que se auxilien de esos hijos. Sí, Porque lo que nosotros nos turba, a un muchachito lo resuelve jugando. sí, Mi nieto, Ethan, hace cosas en el teléfono que yo no hago. sí. ¿Cuántos Y tiene estudiantes 5 años. estarían, digamos, por cada maestro en un determinado nivel? En un curso. Sí. Eso varía. Eso depende del nivel de proporción del indicador de hacinamiento, que es la relación entre la cantidad de alumnos que tiene un plantel en general Sí. y la cantidad de aulas y de profesores que tiene. En el país anda por los 35. Nosotros aspiramos a irlo bajando paulatinamente. El número ideal es 20, 25. Pero 25 alumnos en un aula es una cantidad manejable y adecuada. ¿Cuál sería el horario de clases? Tan extendida. El día entero en eso. Ah, ¿tú dices la educación virtual? Sí. No, de ninguna manera. Porque sí. Nadie aguanta Nadie. 4 horas. Porque el modelo no es igual que el modelo presencial. No, claro. Y ahí ¿Cómo paso... ¿Cómo van a distribuir ustedes esas 4 horas? ¿Cuál es la logística? Nosotros vamos a tener, además del internet, nosotros vamos a tener 12 canales. Un canal por grado. Digamos, el canal del 3er grado, el canal del 4 grado. Y a una hora va a tener matemáticas,
a otra hora va a tener ciencias, a otra hora va a tener lenguaje y a otra hora va a tener estudios, ciencias naturales. Y en otro tiempo va a tener lo que va a ser la novedad. Que es lo que es el nuevo currículo. Sí, ahí es que vamos a formar ciudadanos. Vamos a crear en esta semana lo que se llamará las cátedras ciudadanas. ¿Qué son las cátedras ciudadanas? Son modelos de multisalida que tienen el propósito de aportar conocimientos y competencias y valores a los estudiantes, además de las asignaturas tradicionales.